con la palabra. ¿Cómo han estado, familia? ¿Bien? Algunos sí con batallas, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? A veces hay dudas, hay circunstancias difíciles, pero yo creo que Dios quiere, cada uno de nosotros quiere moldearnos a su perfecta voluntad. Y esa circunstancia tan difícil que nos pasa, a veces no entendemos, pero yo creo que hoy en este día vamos a entender por qué Dios permite que pasemos por ese proceso. Y como título le puse Caminar con Dios. Y el caminar con Dios, hacemos una pequeña imagen que cuando tú vas solo, pero cuando vas una persona, pues vamos uno platicando, conversando, a veces de la vida, ¿verdad? A veces sonriendo a la vida, o a veces las circunstancias que nos encontramos. También podemos ir platicando con ese amigo. Y en este día Dios quiere caminar con cada uno de nosotros. Dios quiere caminar en tu vida, en mi vida. Pero cuando tengamos un camino, solamente que busquemos el rostro de Dios, que veamos su rostro y pase lo que pase, Dios tiene su propósito tan grande. Y abran su Biblia en Mateo 14, 28 al 29. Esta parte de la palabra de Dios hemos escuchado. Muchos de nosotros hemos oído esta parte de las Sagradas Escrituras, lo que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Ya todos me siguen? Bueno, dice, yo se los voy a leer, solamente síganme con su vista. Me encanta esta parte de lo que Jesús hace con sus discípulos. Mateo 14, 22 dice: después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado. Mientras él despedía a la gente, cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, al llegar al otro lado, mientras él despedía a la gente, cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudas? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Qué historia, o lo que vivió Jesús con sus discípulos. Es una historia que Jesús nos dice, y en otra parte dice que Jesús vio a sus discípulos cuando estaba en la tormenta, en olas y embravecido el mar, y Jesús vio a sus discípulos que estaban en esa circunstancia. Como tú y yo también, Jesús conoce tu circunstancia, Jesús conoce tu situación en este tiempo, familia. Jesús no se le ha salido de control tu vida. A veces pensamos que se le ha ido o se ha olvidado de nosotros, pero no, familia. Jesús tiene el control de su vida. Y Pedro vivió toda su vida alrededor del agua.
Pedro vivía alrededor del agua, era un pescador. Conocemos los pescadores, esa gente que trabaja, sobrevive a través de la pesca. Todo el tiempo he visto en National Geographic que también hay personas que se sumergen al centro del mar y dice que ahí tardan un mes y medio en ese embravecido mar y viven ahí dentro del mar. Y Pedro era uno de ellos, era un hombre pescador que estaba dentro del mar o alrededor del mar. Estaba pescando, lavaba sus redes, en la madrugada pescaba, todo el tiempo estaba en el mar. Pero nunca en su vida se iba a imaginar que iba a caminar sobre el mar, sobre las aguas. Nunca en su vida él se imaginó que iba a caminar sobre las aguas. Es muy diferente saber de Dios y experimentar de Dios. Podemos saber de Dios, sí. En esta semana fuimos a visitar a una persona y nos estaba comentando y le hablamos de la palabra de Dios y él me dice, sí, yo conozco de Dios, yo me encomiendo con Dios. Cuando tengo una necesidad, yo le hablo a Dios. Y viendo la circunstancia, es preocupante que la gente viva de esa manera. Como tú y yo también podemos vivir de esa manera. Podemos saber que Dios está con nosotros, podemos saber que Dios nos acompaña, que Dios nos protege. Podemos saber, como Pedro, ¿sabe? Él estaba alrededor del agua y andaba sobre el agua. Bueno, caminaba, ya me enredé, que trabajaba alrededor del agua. Y cada uno de nosotros podemos también saber de Dios, pero muchos o pocos podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Son pocos los que podemos experimentar. Y en este día Dios habla a nuestra vida que no solamente es saber de Dios, escuchar de Dios. Y aunque a veces uno no quiera, a veces nos moldeamos a este lugar, ¿sí o no, familia? Ya son las 10, ya vámonos, y ya acabamos y ya vivimos tranquilamente en nuestra semana. Y de nuevo de que 8 días, sí, ya vámonos. Pero Dios no quiere solamente eso, familia. Porque hay tanta necesidad en cada uno de nosotros que a veces no nos percatamos que necesitamos de Dios, familia. Porque pensamos en venir y escuchar la palabra y ya estamos del otro lado, pero no, hay más allá de lo que creemos saber. Hay más allá de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, experimentar el poder de Dios sobre nuestras vidas, familia. El experimentar la autoridad, experimentar lo que Dios hace sobre cada uno de nosotros, pero tenemos que dar ese paso de fe sobre el agua. Experimentar. Jesús sabe de la circunstancia de lo que estamos viviendo. Jesús sabe bien de lo que estamos padeciendo. Jesús sabe bien. Así como Jesús cuando dice que subió al monte a orar y le dijo, adelántense, yo ahorita los alcanzo, adelántense. Y los discípulos, confiados porque son pescadores, se subieron a la barca y empezaron a remar. Pero dice que a mitad del mar empezó la circunstancia, como tú y yo podemos pasar en este momento, familia. Yo no sé lo que estás viviendo, yo no sé lo que tú estás pasando con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, la circunstancia económica, yo no lo sé, pero el que sí lo sabe es Jesús. Es Jesús el que sabe tu circunstancia. Y a pesar dices, ¿por qué a mí me ha pasado? ¿Por qué? Bueno, es un proceso que todos tenemos que pasar. ¿Para qué? Para reconocer que el único que puede sacarnos de esa circunstancia es Jesús. Es el único que nos puede ayudar. Así como esos discípulos confiaban en sus fuerzas, confiaban con lo que tenían, lo intelectual desde pequeños. Sus padres les enseñaban a remar, les enseñaban cómo pescar, les enseñaban cómo trabajar dentro del mar. Y se fueron confiados hacia el mar.
Pero Jesús sabía lo que se iban a encontrar. Jesús sabe, Él sabe tu futuro. Él sabe nuestro futuro, qué va a pasar el día de mañana. Pero lo que más me cautiva, en otra parte de la Biblia dice que Jesús vio cómo estaban sufriendo sus discípulos. Jesús vio cómo los discípulos estaban tan asustados, estaban tan temerosos de que la barca se iba a hundir, que Jesús salió a su encuentro. Así como hoy Jesús sale al encuentro de tu vida, de cada uno de nosotros. Puede estar tu corazón roto. Esos sueños que a lo mejor están enterrados. ¿Ya para qué? Mi edad ya no funciona, ya no sirve a esta edad. No te preocupes. O hay algo aún que económicamente estás pensando en el futuro. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Pero Dios sabe, te conoce a cada uno de nosotros. Y Él va a salir al encuentro. Pero si se dan cuenta, dice la Biblia que Jesús subió a orar. Él sabía el propósito, el plan que tenía para sus discípulos. Y dice que Él subió a orar. Él estaba buscando el encuentro con papá y Él buscaba a Dios. Así como también nosotros tenemos que adentrarnos a buscar a Dios, familia. Busquemos a Dios, y yo soy el primero. Tenemos que buscar a Dios, no solamente saber de Dios. Saber de Dios, eso es lo más trágico que nos puede pasar. Conocer que Dios está con nosotros, conocer que Dios es el que ayuda, conocer, o saber. Pero tenemos que experimentar más allá de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que dar o dejar que Dios empiece a obrar en nuestras vidas de una manera diferente a lo que creemos. Porque, miren, muchos pueden saber. Y yo le puse, o lo escribí, nos adaptamos a la iglesia, nos adaptamos a a la iglesia. La mayoría sabemos que Dios existe y nos cuida, y muchos decimos que nos guarda, y estamos seguros. En Hechos 8, 14, 24, si me pueden acompañar, un mago que se llamaba Simón. Hechos 8, 14 al 24. A veces, o no nos vayamos a engañar, familia. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar oraron por los creyentes de Samaria, pero para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se había bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón, el mago, en otra versión, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo: deme también a mí ese poder, para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Aquí nos habla acerca de que Simón el mago estaba con los apóstoles, seguían a los apóstoles, veían cómo recibían el poder del Espíritu Santo, caía sobre las personas. Que cuando Juan, Pedro oraban sobre cada uno de aquellos hombres,
dice que el poder del Espíritu Santo caía sobre ese lugar, sobre la gente, sobre los que estaban escuchando, los que anhelaban escuchar el llamado de Dios. Y Simón, el mago, estaba con ellos, caminaba con Pedro y Juan. Sabía, oía la palabra de Dios, escuchaba el mensaje de salvación. Simón conocía bien, pero aquí nos habla la palabra de Dios que dice que él solamente iba por interés. Él solamente caminaba, veía lo que hacía a través de Pedro y Juan, pero Simón nunca tuvo un encuentro personal con Dios. Así es que, familia, tengamos cuidado en ese aspecto. Podemos pasarnos toda la vida en un lugar, en una iglesia. Podemos saber de Dios, pero tenemos que dar o cambiar nuestra mente y tenemos que experimentar a Dios. ¿Por qué? Porque muchos, ¿qué pasa? Yo no estoy en contra que digan o que vengan y que digan, oye, ora por mí. Está bien, vamos a orar. Pero hay muchos que, puedo poner un ejemplo, un joven que hace pesas y ejercicio y está haciendo ejercicio día a día, y pues su cuerpo se ve la transformación de que hace ejercicios. Y no es lo mismo a que yo vaya con ese joven y digo, ¿sabes qué? Te pago 1,000 pesos y haz ejercicio por mí. Haz los bíceps, los cuádriceps, haz el abdomen, y cuando acabes, pues yo ya inicio o ya me voy a ver diferente, porque yo vivo con esa panza y la verdad es un terror. Entonces, eso a veces el cristiano pasa así. A veces he visto que dice la gente, oye, ora por mí, o tú que estás más cerca de Dios, ¿puedes orar por mí? Oye, ora por mí, porque muchos dicen, oye, recibe la unción, y soplan y la gente recibe la unción. Iglesia, seamos maduros. La unción, la presencia de Dios se gana estando en rodillas, se gana buscando la palabra de Dios. Se gana la unción, la presencia del Espíritu Santo. No solamente decir, a ver, yo lo quiero recibir, y a ver cuántos quieren recibir. Y todos están aparentemente hambrientos y se levantan, yo quiero, pásale corriendo. Familia, tenemos que ser maduros. Se gana la presencia de Dios en rodillas. Va a costar, sí cuesta mucho levantarse, y a veces preferimos estar en cama, preferimos estar calentitos bajo esas colchas, almohada bien suave, y queremos estar durmiendo. Pero a veces preferimos y queremos hacer lo que es ejemplo. Tú hazlo, tú trabaja, tú ponte a hacer ejercicio, pesas, y levántate a las 6 de la mañana y vete 2 veces en la tarde. ¿Para qué? Para que tú me pases lo que tú estás haciendo. Y cada uno de los que nos llamamos cristianos, a veces queremos eso. Ora por mí para recibir la unción. Oye, ora por mí porque yo quiero que Dios me bendiga. Hey, familia, Jesús sabe tu situación, sabe tu situación, conoce tu problema, tu circunstancia. Y podemos pasarnos día y noche orando, pero si la persona no quiere aceptar que tiene que tomar esa responsabilidad para orar, no puede venir lo que tú anhelas. No puede venir lo que tú deseas, lo que quieres que cambie esa familia, tu hijo, a tu hija, la circunstancia. No puede venir. ¿Por qué? Porque a veces estamos esperando que Él ore. Tú ora y yo duermo. Tú haces esto y solamente ora por mí. Vamos a iniciar a experimentar el poder de Dios a través de nuestras vidas, pero sí hay un esfuerzo, sí va a costar. Levantarte de mañana, ayunar, abstenerte de alimentos, y a lo mejor el estómago, iba a decir la panza, que quiere alimentar, quiere comer, pero si nos esforzamos,
para que Dios tenga un encuentro personal con cada uno de nosotros. Pedro nunca se iba a imaginar que iba a caminar sobre el agua, nunca sabía, nunca pensaba caminar sobre el agua, pero cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, él tuvo la confianza de dar un paso de fe, de experimentar el poder de Dios, y dijo: mándame, Jesús, mándame. Si tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Dios poderoso, mándame que vaya yo hacia ti. Y Jesús dijo: ven a experimentar el poder, ven a experimentar mi gloria, ven a experimentar cuando estoy junto de ti, cuando yo estoy habitando en tu vida, en tu familia, experimentar el poder de Dios. Ese es lo que el cristiano tenemos que mover, esas fuerzas. Somos el motor para que nosotros empecemos a que el poder de Dios se desate sobre tu vida y sobre nuestra vida, familia. Ese es lo que necesitamos, el poder o el motor para que empecemos a activar el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero a veces nos acostumbramos y nos moldeamos a la iglesia, familia. Iglesia. Nos moldeamos tan fácil y no queremos salir de la comodidad. Y no queremos salir de la comodidad porque estamos bien apapachados. Pero Dios quiere caminar en cada uno de nosotros. Dios quiere llamarte: ven, experimenta el poder, experimenta mi poder, lo que yo puedo hacer con tu vida, con tu familia, con tu esposa, tu esposo. Yo puedo transformar tu vida. Yo puedo transformar aún tus hijos, tu mala manera de vivir. Yo puedo hacerlo, pero necesitamos que Dios empiece a obrar sobre nuestra vida. Y si vamos a pasar por circunstancias, sí vamos a pasar. Y bienvenido a ese grupo donde pasamos circunstancias difíciles, donde pasamos circunstancias tan fuertes que a veces no entendemos por qué viene una tras otra y una tras otra y una tras otra. Es porque Dios quiere manifestarse en nuestra vida, familia. Él quiere manifestarse. Así como cuando Moisés salió de Egipto y iba el pueblo de Egipto con él, se tuvo que manifestar. Venía el Egipto sobre ellos, venía a matarlos, venía a destruir a cada uno del pueblo de Israel, venía a matarlos. Pero Dios dejó que pasara esa circunstancia para que pudieran ver el poder de Dios a través de cuando dice que Moisés levantó el bastón y golpeó el mar, dice que se abrieron el mar y vieron el poder de Dios. Vio el pueblo de Israel el poder de Dios a través de la circunstancia, familia, a través de tu problema, a través de tu situación, de tu temor, de tu pesadilla. En ese momento es cuando Dios se manifiesta. Así como el pueblo de Israel vio el poder a través de su pesadilla, porque ya venían a matarlos, venía todo el ejército de Egipto a matarlos a todos. Pero Dios conocía el plan, el propósito para cada uno del pueblo de Israel, así como tú y yo conocen esos planes. Pero necesitamos experimentar el poder, la presencia de Dios, el caminar con Dios. Si yo te pregunto, y yo también me hice la pregunta, ¿qué tiempo pasamos en esta semana? Bueno, no una semana, el día de ayer. ¿Qué tiempo pasamos? Y yo soy el primero, no quiero condenarlos, y ni se condenan. ¿Qué tiempo pasamos con Dios ayer? ¿Qué tiempo pasamos? Y el deseo de nuestro corazón es decir: hoy yo quiero conocerte, hoy yo quiero que tú me hables, hoy yo quiero que tú me des un toque de tu presencia cuando abra tu palabra,
y que me hables a mi oído. ¿Cuántos tenemos ese deseo, familia? ¿Cuántos de nosotros anhelamos ese momento para esperar, para decir, yo voy a tu encuentro? Así como Pedro salió al encuentro de Jesús, así como tú y yo podemos salir al encuentro, pero ¿cuánto, o cada uno de nosotros, cómo está el corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Es real lo que estamos viviendo, familia? Iglesia, ¿es real lo que estamos viviendo? ¿Es verdad lo que Dios dice, que Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y lo hemos experimentado tú y yo? ¿Es real que aún Jesús sanó al leproso, al enfermo, dio vida a esos huesos, a esa persona que estaba muerto, dio vida? ¿Es verdad lo que Jesús es en nuestra vida? ¿Es verdad de lo que hemos escuchado, que Jesús perdona al pecador? ¿Lo hemos experimentado? Hemos vivido lo que dice la palabra de Dios y hemos entendido que es verdad lo que dice su palabra, que sana al enfermo, que da libertad a los cautivos, que da vista al ciego. ¿Es verdad, familia? ¿O solamente lo hemos oído y oído y oído y no hemos vivido lo que dice la palabra? ¿Es verdad lo que hemos oído de Jesús? ¿O solamente lo hemos escuchado cada domingo, cada miércoles, cada prédica, y lo hemos vivido? Solamente lo tenemos solamente acá y no lo bajamos al corazón. ¿O hemos escuchado pero nunca lo hemos bajado al corazón? Y yo soy el primero. Yo soy uno de los peores pecadores. Dios quiere caminar y Dios quiere experimentar, o que tú experimentes, o cada uno de nosotros que experimentemos el caminar con Jesús, ir hacia Jesús. Queremos que se salve tu familia, queremos que se salve tu padre, tu madre, tus hijos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos provocando que Jesús incline su oído y escuche el clamor? Estamos provocando que Jesús escuche una voz que esté clamando y que diga: Señor, ayúdame, te necesito. Cualquier hora, no esa fuerza de madrugada, pero un hambre de Dios, un deseo de tener a Jesús en nuestra vida, un deseo de experimentar su presencia en nuestras vidas, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús caminaba, las personas que tenían un encuentro personal con Dios jamás eran los mismos, eran transformados y cambiados. ¿Por qué nosotros somos iguales? ¿O por qué nosotros todavía somos los mismos que hace un año, hace dos? Si hemos tenido un encuentro con Jesús, ¿por qué? Porque somos los mismos. ¿Acaso no hemos querido dejar lo que nos atrae o lo que es el pecado? ¿O nos da miedo que la familia diga: tú eres un religioso, un evangélico, un llorón, o lo que quieran? A veces el temor de los demás. Y preferimos escuchar al hombre, preferimos obedecer a los hombres que antes que a Dios. Tenemos que tener y caminar, familia, iglesia. Los tiempos son difíciles, pero tenemos que empezar y experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Los que caminan con Dios reconocen la presencia de Dios. Estaban los apóstoles en la barca, eran los apóstoles los que estaban escuchando la voz de Cristo. Eran los que estaban aparentemente cerca de Jesús.
Pero ¿cuál es lo que pasó? Que cuando dice que subieron a la barca y estaban en medio de la tormenta, la circunstancia, ¿qué dijeron? Un fantasma. No reconocieron a Jesús. No reconocieron a Jesús. Gritaron, un fantasma. ¿Cómo está eso? Si caminaban con Jesús, comían con Jesús, veían el poder en Jesús, pero no lo reconocieron en la adversidad. No lo reconocieron, sino que eran un fantasma. Y solamente Pedro fue el que lo reconoció. Y dijo, si tú eres Jesús, mándame que vaya contigo. Familia, iglesia, podemos saber de Dios. Podemos saber de Dios. Pero la circunstancia difícil podemos desconocerlo. Porque no estamos arraigados a Jesús. Porque no estamos tomados de Jesús, de la mano de Jesús, y podemos ser fácil movidos de aquí para allá. Porque no está nuestro simiente arraigados, tomados. Un ancla, ¿no? Y echárselo a Jesús y anclarnos a Jesús y no soltarnos. Tomarnos de Jesús. Tomarnos de Jesús, y aunque venga la circunstancia, tu problema, tu situación, tomarte de Jesús y Él que haga la obra, Él que se empiece a hacer su trabajo, lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero no lo ayudemos, solamente ánclate a Jesús, tómate de Jesús y deja que empiece a transformar y a cambiar nuestra vida. Una persona que es recién nacida en Cristo son de 3 meses, familia. Cuando ya somos como yo, soy de 46 años en el cristianismo, ya soy un fósil. Es un fósil. O sea, tenemos que renovar, cambiar toda nuestra mente, cambiar todo y revolucionarnos total para que haya un avivamiento y empiece en cada uno de nosotros. Ese avivamiento, ese deseo, ese anhelo de buscar y anhelar su gloria, ese deseo de decir hoy quiero verte, hoy quiero escucharte, no me importa a las 2 de la tarde, no me importa si es a las 3 de la mañana, yo quiero hablar contigo, Jesús. Quiero tener un encuentro día a día personal contigo. Lo que ya pasó, lo que ya el encuentro que tuviste, esa experiencia tan hermosa en tu vida, ya pasó, familia. Tenemos que experimentar lo que Jesús tiene en este tiempo para cada uno de nosotros. Ya esa experiencia que tuviste, ese encuentro con Jesús, ya está acá. Pero aquí hay otra, hay algo más grande que podemos experimentar en Dios. Muchos podemos decir, es que el Señor me tocó en el 1975 me tocó. Yo recuerdo hace años que cuando entré y me tocó el Señor, y ahora en este año 2021, ¿qué ha pasado? ¿Qué experiencia hemos tenido con Dios? ¿Qué has vivido en este día? ¿O hemos vivido? Yo me cuento. ¿Qué ha pasado en este transcurso? ¿O queremos ser del montón de los que somos? ¿O queremos vivir como los del montón? Los llamados cristianos de domingueros. ¿O queremos provocar la presencia
presencia de Dios en donde tú vayas. Donde tú vayas caminando, el reino de Dios va contigo. Donde tú vayas, el reino de Dios va contigo. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere caminar con cada uno de nosotros. Y es muy triste escuchar la palabra, las personas que dicen: ah, sí, yo conozco de Dios. Ah, sí, yo me encomiendo a Dios. Y es triste, es doloroso, porque tiene una venda en los ojos y necesitan del poder de la palabra para que la venda se les caiga y puedan entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos mucho por delante, familia. Dios nos ha escogido. Dios ha escogido tu vida, mi vida, para algo grande. No solamente para vivir el cristianismo relax, tipo Maruchan, que ya ni existe. Así que al instante queremos, no. Queremos vivir y experimentar el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que doblar rodillas. Tenemos que tener esa hambre. Moisés nunca se imaginó que al levantar su vara iba a abrir el mar. Nunca se imaginó. Dice la Biblia que él se escapó del pueblo de Egipto y andaba en el desierto sufriendo. Pero en ese proceso Dios le habló por medio de la zarza. Así como tú y yo andábamos también en el mundo, andando en nuestros delitos y en lo que hacíamos, pero Jesús me llamó. Así como David estuvo cuidando a las ovejas, que dice la Biblia, o los investigadores dicen que fue un joven menospreciado por ser más pequeño, y estaba cuidando las ovejas y nunca se imaginó que iba a ser usado por el poder de Dios con una onda y matar a un gigante. El Espíritu Santo lo usó en ese tiempo. Elías nunca se imaginó. Son hombres de Dios, pero eran hombres que padecieron como tú y yo. Hemos padecido, hemos sufrido. Es más, hemos sido traicionados. De los que pensábamos que iban a ser los mejores amigos, cada uno de nosotros hemos pasado por eso, o han jugado con sus sentimientos, o han abusado de nuestra vida. A veces nos sentimos menospreciados, pero cada uno de nosotros estamos pasando por una circunstancia. Pero te digo algo: Dios puede usar nuestra vida. Puede usar, siempre y cuando nosotros también busquemos la gloria de Dios. ¿Un estudiante puede pasar el examen sin estudiar? No. ¿O estar en los videojuegos y luego ya hacer su examen y pasar? No. Tiene que quemarse las pestañas, ¿verdad? Tiene que esforzarse. Quiere que en la hoja, un 10, esforzarse. Como también queremos que Dios nos use, hay que esforzarnos. Hay que dar más de lo que hemos dado. Si hemos orado media hora, vamos a dar y Señor, aquí estoy. Y si no hemos dado ese paso, hoy quiero caminar contigo, Jesús. Hoy quiero caminar, hoy quiero experimentar lo que tú tienes para mi vida, para mi familia. Hoy quiero que tú hagas cosas grandes sobre mi vida.
y estoy expectante a lo que tú hagas sobre mi familia. Ese es el hambre. David, cuando estaba en una circunstancia tan difícil, perseguido, traicionado por su hijo, querían matarlo, él empezó a anhelar la presencia de Dios, que aún dijo: mi carne te anhela, mis huesos anhelan de ti, Señor. Ese es el deseo y el anhelo que cada uno de nosotros tenemos que tener. Anhelar y desear la presencia, su presencia. Así como los pulmones, los que han sufrido esa enfermedad del COVID, dice que aún hasta 10 tanques les ponen de oxígeno porque sus pulmones anhelan y desean respirar. Así que sean nosotros en nuestra vida anhelar su presencia y desear su presencia, su gloria de Dios, familia. Nosotros somos portadores de su gloria. Pero tenemos que dar ese paso. Los que caminan con Dios enfrentarán sus problemas, circunstancias, miedos, temores. Los que caminan con Dios, es que tú no te sientas que tú estás en ese lugar tan oscuro, solo o sola, sino que Dios está con nosotros. Y estamos pasando ese proceso. Solamente Dios lo que quiere es que tengamos esa paciencia. Así como los apóstoles querían y anhelaban y decían que necesitamos ayuda, que la barca se estaba destruyendo. Ellos pensaban que iban a morir ahogados porque la barca venía y era golpeada por las olas. Pero lo que Dios quiere es que tengamos paciencia, que Él va a obrar en cada uno de nosotros. Él va a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros, familia. Pero tenemos que tener la paciencia en cada una de esas circunstancias. No te desesperes, no te angusties. Aún no ayudes a Dios. Cuando dice, ahora hago esto, ahora hago el otro para que así pueda yo caminar más rápido. No, deja que Dios empiece a obrar, deja que Dios empiece a hacer su obra en cada uno de los que estamos en esa circunstancia. Yo me admiro mucho lo que hizo la vida de Tal y Denise. La vida de Ana. O sea, como Dios atrajo y cautivó el corazón. La oración del justo puede más. Si tú estás orando y estás anhelando, Dios va a hacer la obra sobre tu vida. La oración es el justo, del que está justificado, puede más. Y cuando tú oras y reclamas y dices, esto es de Dios, mis hijos son de Dios, estás declarando palabra viva sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, y clamar y decir, Señor, haz la obra. Yo declaro, yo reclamo la vida de los que a lo mejor han perdido un joven, un hijo. Dile, Señor, atráelo, cautiva el corazón, mueve el corazón de piedra, transfórmalo en un corazón de carne. O a lo mejor nosotros estamos endurecidos también. Vamos familia, vamos iglesia. No vivamos con eso, lo que nos ha atrapado y estamos en cautiverio año tras año y tras año. Que no vivamos con lo que estamos o nos está apresando. No, familia, vamos a sacarlo. Esa desilusión, sácalo.
en el nombre de Jesús. Ese maltrato cuando eras pequeña, sácalo en el nombre de Jesús. Ese famoso bullying, sácalo, porque nos ha detenido a muchos, porque nos hacen inferiores. Nos menospreciamos porque la gente nos menosprecia y vivimos con ese menosprecio toda la vida. Pero Jesús quiere transformar tu vida, pero necesitamos sacar. Tenemos que sacar todo lo que tenemos, los que nos están bombardeando esos pensamientos, que tú no puedes, eres inútil. Familia, tenemos que iniciar a caminar con Dios. Ya no solamente saber de Dios, ya vamos a dejarlo atrás, saber experimentar a Dios cara a cara, verlo, anhelar su presencia. Si yo no me muevo, y si no oras, si tú no sientes nada, al día siguiente, Señor, yo quiero y yo anhelo tener un encuentro contigo. La presencia de Dios va a descender. Pero anda buscando corazones dispuestos. Anda buscando un corazón dispuesto para que pueda llenar, para que pueda habitar. Hay una canción que me encanta mucho, que apenas la escuché, Tyler Robert, y dice, en lo que recuerdo que dice: ven a mi casa, está desordenado, pero yo quiero que habites en mi casa, en mi corazón. Pero que tener una pasión para que Jesús habite en cada uno de nosotros, un deseo de ser transformado, un deseo de decir: Jesús, ven a mi casa, ven. Yo sé que está desordenado, está vacía, aún hay telarañas, pero ven a mi casa. Un deseo ferviente de conocer a Jesús, un deseo de caminar con Jesús, un caminar con Jesús. Pero tenemos que iniciar, iglesia. Hoy, este domingo, tenemos que iniciar para caminar con Dios, para caminar con la presencia de Dios, familia. Dejemos lo que hemos aprendido de nuestros padres. Es bueno en su tiempo, es bueno de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que Dios es bueno, pero hay que experimentar a Dios. De veras es algo diferente que cambia en el momento que tú empiezas a orar. Los tiempos se va. Ese tiempo que a lo mejor cuesta orar 1 minuto, 2 minutos, se te va 2 horas, 3 horas y no quieres terminar. Es un deseo en tu vida, en tu corazón, una necesidad de buscar su gloria. Pero no solamente te quedes con lo que yo te hablo, experimenta su presencia. Experimenta lo que Dios hace cuando tú tienes un deseo, un anhelo de conocer a Dios. Empieza a ser transformado tu vida. Empieza a cambiar todo tu atmósfera. Empieza a hacer algo diferente en tu vida. Que Jesús empieza a cambiar tu corazón. Jesús empieza a transformar y tú empiezas a tener un hambre y un deseo de conocerlo y decir: yo quiero más de ti. Un deseo de decir: no me importa la hora, no me importa. Vas a levantarte sin decir o pensar, solamente postrarte ante sus pies, porque quieres estar delante de Él. Quieres y anhelas estar delante del Rey de Reyes, el que te dio la vida. Pero tenemos que iniciar, iglesia, un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús, y jamás, escúchalo bien, jamás seremos iguales. Pero un deseo de encuentro no solamente es saber de Jesús. Un encuentro es diferente, una experiencia con Jesús
es el que cambia y transforma, es el que te va a renovar las fuerzas, es el que te va a dar esa fuerza, es el que te va a dar esa pasión, ese anhelo, es el que te va a dar ese aún el menosprecio que has tenido, te va a levantar y vas a estar seguro porque tienes a Jesús de tu lado. Pero tenemos que iniciar, familia. Queremos transformar este pueblo, San Martín. Primero vamos a transformarnos, primero nosotros. Antes de preocuparte porque el pueblo se cambie, empecemos a cambiar. Empecemos a cambiar, a ser diferentes, a tener ese gozo en nuestras vidas, esa experiencia de lo que Jesús hizo, y no tener, muchos dicen, esa cara de limón, ¿verdad? Que estamos enojados y molestos. Pero tenemos que iniciar, familia. ¿Tú lo tienes, mi amor? Antes de acabar, familia, a ver si se oye la canción. Si no, cierra tus ojos. Cierra tus ojos